Sumérgete en las ruinas de un imperio que una vez dominó el mundo conocido. La caída del Imperio Romano, una tragedia monumental que trasciende el tiempo, nos privó no solo de la majestuosidad de su arquitectura, con templos que rozaban el cielo, estatuas que contaban historias y foros que resonaban con el clamor del pueblo, sino también de un legado de conocimiento perdido. En esta odisea a través de los siglos, exploraremos las joyas tecnológicas más avanzadas que una vez hicieron latir el corazón del Imperium Romanum. A menudo se acusa injustamente a los romanos de haber sido meros imitadores, pero descubriremos juntos que su genio inventivo fue genuinamente propio. Prepárate para redescubrir el ingenio romano perdido en el tiempo. Infraestructura. Antiguos caminos del vasto imperio, poder en las... Comencemos entonces con lo que seguramente sea una de las innovaciones más impresionantes por las que los romanos son reconocidos hoy en día: su extraordinaria infraestructura, la cual llevaron a niveles sin precedentes en el mundo antiguo. Las 113 provincias del Imperio Tardío estaban entrelazadas por 372 carreteras principales, con una longitud total asombrosa de 400.000 kilómetros. A lo largo de estas vías se encontraban numerosos puestos avanzados, estaciones de correo e incluso acogedores alojamientos para viajeros. Los acueductos son otro increíble y reconocido logro de la ingeniería de infraestructura romana que proporcionaba agua fresca a las grandes ciudades del imperio. El Aqua Claudia, por ejemplo, completado bajo el reinado del emperador Claudio en el año 52 después de Cristo, suministraba a Roma la asombrosa cantidad de 192.000 metros cúbicos de agua dulce al día, transportados desde una distancia de 69 kilómetros. En su punto más alto, este majestuoso acueducto se elevaba a una imponente altura de 32 metros sobre el suelo, pero la grandeza de los acueductos romanos no se detenía ahí. En otras partes del imperio, las construcciones eran aún más impresionantes. Por ejemplo, el acueducto que abastecía a la ciudad de Decápolis atravesaba una montaña y tenía una sección de 106 kilómetros de longitud. Este es el túnel más largo de la antigüedad. Y para hacerlo aún más espectacular, el túnel tenía una inclinación de solo 1 metro por cada 5 kilómetros. Incluso en la actualidad, esto sería un desafío monumental y se requeriría equipo de medición moderno para construir un túnel con una inclinación tan increíblemente baja. Pero los romanos no se conformaron con simples sistemas agropecuarios. Construyeron obras maestras acuíferas que aún nos dejan boquiabiertos hoy en día. Desde la famosa Cloaca Máxima de Roma hasta las vastas redes de tuberías que llevaban agua fresca, baños, hogares y fuentes de las ciudades. Esto en la misma época en que los mayas eran una tribu viviendo en chozas de paja con lanzas y taparrabos. Sin embargo, cuando el imperio cayó, esta red de infraestructura también se desmoronó y pasarían muchos siglos, casi 1000 años, hasta que la infraestructura de Europa volviera a alcanzar niveles de desarrollo tan impresionantes como en la época romana. Imperio fuerte, Concreto la gloria romano. eterna, concreto vivo sabe sanar. Sigamos con lo que probablemente sea una de sus innovaciones más fascinantes y subestimadas, el concreto romano. Esta invención, tan distintivamente romana, estaba tan adelantada a su tiempo que en algunos aspectos aún supera al concreto que utilizamos en la actualidad. Por un lado, el concreto romano es notablemente más duradero y resistente, especialmente contra la erosión causada por el agua, y su impacto ambiental es significativamente menor
que el de su contraparte moderna. Ya para el siglo II a.C., los romanos habían perfeccionado su fórmula de concreto, lo que les permitió construir estructuras submarinas utilizando técnicas de vertido en condiciones sumergidas, algunas de las cuales aún se mantienen en pie, como las ruinas en la antigua ciudad de Cesarea. Los romanos lograron la extraordinaria durabilidad de su concreto al agregar ceniza volcánica, conocida como puzzolana, a la mezcla de cemento. En la actualidad, diversas empresas de producción de concreto están intentando emular el concreto romano, sustituyendo la ceniza volcánica por ceniza volante de carbón, que ofrece propiedades similares. Esta innovación no solo reduce los costos hasta en un 60%, tiene un menor impacto ambiental debido a las menores emisiones de carbono y ofrece una vida útil considerablemente más larga que nuestro concreto moderno. Imagina un material tan resistente que con el tiempo no solo se fortalece, sino que se cura por sí mismo. A medida que las estructuras envejecen, el concreto romano se embarca en un viaje de autorregeneración, reparando sus propias grietas y fisuras como si estuviera vivo. Este fenómeno asombroso no solo es un tributo al ingenio de nuestros ancestros, sino también una fuente de inspiración para la ingeniería moderna. Ingeniería. Los romanos fueron maestros constructores, capaces de erigir estructuras que desafían la imaginación incluso en la actualidad. Esto se ve claramente reflejado, por ejemplo, en ser los primeros en comprender la capacidad de carga de los arcos, los cuales utilizaron frecuentemente en sus acueductos, puentes y edificios. Además de ser maestros en la construcción de arcos, los romanos también se destacaron en la construcción de cúpulas. El Panteón, este magnífico templo, construido originalmente por Marco Agripa y luego reconstruido por el emperador Adriano alrededor del año 126, y tiene una cúpula extremadamente grande con un diámetro de 43 metros. Para entender cuán adelantada estaba esta estructura a su tiempo, tomó 1300 años construir una cúpula ligeramente más grande en la Catedral de Florencia en 1436. Sin embargo, hasta el día de hoy, la cúpula del Panteón sigue siendo la más grande construida con hormigón no reforzado en todo el mundo. Utilizando estas innovaciones de ingeniería, los romanos construyeron edificios verdaderamente colosales, complejos de edificios y monumentos impresionantes. Además del Panteón, otro complejo de edificios bien conocido que también tenía una cúpula eran las termas de Caracalla, completadas en el año 217 después de Cristo, cubriendo un área de superficie de 100.000 metros cuadrados o 10 hectáreas. Algunas partes alcanzaban los 40 metros de altura y contaban con una cúpula de alrededor de 36 metros de diámetro. O el templo más grande jamás construido por los romanos, el templo de Júpiter en Heliópolis, también conocido como Baalbek. Algunas de las gigantescas columnas del templo aún permanecen en pie, con 20 metros de altura y 2.5 metros de ancho, siendo los pilares más grandes jamás construidos en la antigüedad. Los bloques más pesados de la parte sobreviviente del templo pesaban hasta 100 toneladas métricas y tuvieron que ser elevados a 20 metros sobre el nivel del suelo, un verdadero logro de ingeniería. Y finalmente, lo que probablemente sea la estructura romana más famosa, el Anfiteatro Flavio, comúnmente conocido como el Coliseo. La construcción comenzó por orden del emperador Vespasiano y fue terminada bajo su hijo Tito en el año 80. La estructura es un óvalo de 189 metros de largo, 156 metros de ancho y 48 metros de altura, con el área de la arena siendo un óvalo de 87 metros de largo, 55 metros de ancho, rodeado por un muro de 5 metros de altura. Se estima que solo el muro exterior contenía 100.000 metros cúbicos de piedra de travertino, unidos por 300 toneladas métricas de abrazaderas de hierro. Podía albergar entre 50.000 y 80.000 espectadores y tenía un arreglo de asientos tan organizado que podía ser evacuado por completo en solo 10 minutos. Para lograr esto, tenía 80 entradas a nivel del suelo, cada una numerada al igual
que cada escalera. Esta impresionante construcción estaba tan adelantada a su tiempo que sirvió como modelo para las construcciones modernas de estadios a principios del siglo XX. Minería. Sabemos que los romanos también eran excelentes trabajadores del acero, por lo que está claro que tenían que extraer grandes cantidades de mineral de hierro, pero especialmente para sus monedas de oro y plata, tenían que extraer grandes cantidades de metales preciosos. Los romanos realizaron la minería a una escala tan vasta que podríamos llamarla una operación minera a nivel industrial en algunas partes, sin igual en su magnitud hasta la era moderna. Pensamos que solo en nuestros tiempos modernos podemos tener un impacto significativo en paisajes grandes con enormes operaciones mineras, pero los romanos nos demostraron lo contrario. En la región española de León se encuentra un paisaje inusual llamado Las Médulas. Lo especial de este paisaje es que está hecho por el hombre. Los romanos habían extraído oro aquí a una escala tan grande que hicieron desaparecer montañas enteras, y lo que queda ahora tiene esta extraña forma. Durante alrededor de 250 años, lavaron grandes cantidades de tierra de estas montañas utilizando energía hidráulica. Se estima que 40 millones de metros cúbicos de tierra fueron removidos solo de la zona central de la cordillera. Lo que podemos ver en esta imagen es solo una pequeña parte de lo que alguna vez fueron las originales montañas de Médulas. Esto resultó en al menos 1 millón de kilogramos de oro extraído aquí durante sus 250 años de actividad. Es notable que una civilización antigua ya hubiera tenido un impacto tan grande en los paisajes, algo que se pensaba que era un fenómeno puramente moderno. Medicina. Los romanos también fueron pioneros en cirugía, llevándola a un nivel sin precedentes en el mundo antiguo. Basándose en los trabajos del legendario Hipócrates, desarrollaron una amplia gama de procedimientos quirúrgicos utilizando una variedad de instrumentos innovadores, desde pinzas hasta bisturís y catéteres. Incluso practicaron formas tempranas de cirugía plástica para corregir deformidades y realzar la belleza, algo sorprendentemente similar a lo que hacemos hoy en día. Pero eso no es todo. Los romanos no solo realizaban cirugías estéticas, sino que también realizaban procedimientos avanzados para tratar cataratas, suturar heridas de batalla y mucho más. Todo esto evidencia un nivel de sofisticación médica que supera con creces a la medicina medieval posterior. Militar. Los romanos inventaron bastantes tecnologías y desarrollos militares que van más allá del alcance de este video. Pero aquí vemos prudente mencionar un desarrollo que fue tan avanzado para su época que básicamente salvó a los romanos bizantinos del desastre más de una vez. Esta arma era conocida como el fuego griego, desarrollada desde la segunda mitad del siglo VII tras las invasiones musulmanes. La receta exacta del compuesto utilizado para alimentar la llama aún se desconoce, aunque hay algunas conjeturas educadas sobre su composición exacta. Debe haber estado basado en petróleo crudo o refinado de algún tipo, comparable al napalm moderno. Este ardía de forma intensa y no podía ser extinguido con agua. Es más, esta lo intensificaba al ser aplicada, lo que lo convertía en un arma extremadamente poderosa para la guerra naval. Este aterrador arma naval salvó a la ciudad de Constantinopla incontables veces de invasiones extranjeras, especialmente de la ola islámica. Es muy posible que la ciudad hubiera caído mucho antes si los griegos romanos orientales no hubieran desarrollado esta arma. Y es así que comienzan las secciones más fascinantes de esta lista, donde descubriremos que Roma no estaba tan lejos de una revolución industrial como podría pensarse. Industria. En Barbegal, cerca de la actual Arles, fueron encontrados restos de un complejo de molinos de agua gigantes. Imagina la escena: 7 casas de molino con un total de 16 ruedas de agua, produciendo cada día una increíble cantidad de 4.5 toneladas métricas de harina para alimentar a los 30.000 a 40.000 residentes de la región.
Esto no era una operación a pequeña escala, sino algo verdaderamente industrial. Los romanos no solo dominaban la fuerza bruta de sus esclavos, sino que también sabían aprovechar el poder de la naturaleza de manera ingeniosa. Y siendo así, aunque Roma no logró experimentar una revolución industrial en su propio tiempo, su ingeniosa aplicación de la tecnología de las ruedas de agua allanó el camino para futuros avances mucho después de que su imperio se desmoronara. Mecánica. Si ya te parecían futuristas los complejos industriales de gigantescos molinos de agua, esto te va a fascinar aún más. Herón, un genio matemático e ingeniero griego que vivió en la era imperial romana en Alejandría, la capital intelectual del imperio, inventó máquinas increíbles. Su eolipila fue precursora del motor de vapor. Imagina esto: el agua en un recipiente esférico se calienta con fuego y el vapor resultante sale por dos orificios curvados que convierten su movimiento en circular. Así es, creó una especie de motor de vapor antes de su tiempo. Lamentablemente, Herón solo la veía como un juguete entretenido y no entendió su potencial real. Pero el genio de Herón fue aún más allá. Construyó los primeros autómatas conocidos, básicamente algún tipo de precursor de los robots, por lo que podemos llamar a Herón pionero en la robótica o la cibernética. También creó un elaborado mecanismo automatizado de apertura de puertas para un templo, donde parecía para los visitantes que las puertas del templo se abrían mágicamente, como si estuvieran dirigidas por un poder divino. E incluso construyó lo que se puede entender como computadoras programables, mediante un arreglo complejo de cuerdas y nudos que operarían figuras en una obra de teatro, de modo que toda la secuencia teatral se llevaría a cabo por sí misma. Ciencia y tecnología. Pensamos en las computadoras como una invención de la era moderna. Sin embargo, en 1901, buzos descubrieron un extraño dispositivo en un naufragio frente a la costa de la isla griega de Anticitera. Aunque este dispositivo tiene origen griego, data del siglo I después de Cristo, por lo que es bastante probable que sea de la época en que Grecia ya estaba anexada por los romanos e incorporada a su creciente imperio. Esta máquina, contenida en una carcasa de 34 por 18 y 9 centímetros, es un arreglo complejo de muchos engranajes y ruedas dentadas, con una precisión que se pensaba posible solo en relojería moderna. Se cree que con ella se podía predecir la posición del Sol y la Luna, las fases de la Luna, los eclipses, los ciclos del calendario y tal vez incluso la ubicación de planetas. Las computadoras analógicas de tal complejidad solo se construyeron nuevamente hasta finales del siglo XIX. Sería otro ejemplo en el que los antiguos nos sorprendieron con tecnología mucho más allá de lo que habríamos pensado que eran capaces. Política y derecho. Y por último, llegamos a lo que fue quizás su mayor logro, su sistema legal y político. Los antiguos romanos eran extraordinariamente avanzados para su época en cuanto a leyes y política se refiere. Desde la ley de las 12 tablas hasta el Corpus Juris Civilis, establecieron un marco jurídico que abarcaba una amplia gama de aspectos legales y sentó las bases para muchos de los principios legales que aún seguimos hoy en día. La noción de igualdad ante la ley, la garantía de derechos fundamentales y la idea de un gobierno basado en la representación y la participación ciudadana eran conceptos revolucionarios en la antigüedad y sentaron las bases para la justicia y el gobierno en el mundo moderno. Además, su estructura política republicana, con su sistema de balance de poderes, representaba una innovación radical en un momento en que la mayoría de las sociedades estaban gobernadas por monarquías absolutas o sistemas tribales. Los romanos no solo fueron pioneros en el desarrollo de leyes y políticas avanzadas, sino que también establecieron un estándar que ha perdurado a lo largo de los siglos y sigue siendo una influencia significativa en nuestro mundo contemporáneo. Podemos ver así que los romanos fueron en muchos aspectos una civilización extremadamente avanzada
y que cuando el imperio cayó, Europa fue sumida en una oscura edad tecnológica donde muchas invenciones no volverían por 1000 años. Es por esto que considero prudente elogiar a los griegos y a los romanos, padres de mucho de lo que compone nuestra realidad contemporánea. Y siendo así, solo nos queda hacernos la inagotable pregunta de ¿qué sería de nuestro mundo si Roma no hubiera caído? Gracias por ver este video, queridos espectadores. Ustedes son increíbles y estamos infinitamente orgullosos de ustedes por apoyar un canal tan pequeño. Y si aún no están apoyando este canal, por favor consideren hacerlo suscribiéndote y dándole me gusta, ya que esto nos permitirá hacer mejor y más constante contenido. Digo gracias nuevamente a todos los amigos del saber, o como dirían los romanos, gracias amici dei imperi romani. Bene vale. Roma eterna, tienes de verdad que tus inventos lograban triunfar. Experta, eras colosal, forjemos de nuevo tu historia sin igual. Y plebeyos, marcando el latir de un imperio sin igual bajo el sol.